Vamos a tratar de abarcar hoy un tema bastante complejo, a pesar de que es tremendamente cotidiano, ¿verdad? Vamos a dedicar un rato a conversar y a discutir respecto de las instituciones. Ya el nombre aporta poco, ¿no? Porque no es fácil buscar una definición de institución. De pronto uno pudiera comenzar preguntando si es una institución el lenguaje, si es una institución la moneda, si lo es la familia, si lo es el Estado, si lo es el Banco Central, si son instituciones las normas morales de justicia, si la Universidad de Chicago es una institución o el Barcelona es una institución. Entonces es una cosa muy vasta. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de instituciones? ¿Verdad? Si uno piensa, por ejemplo, en la Real Academia Española, y pudiéramos definir que eso se tratara de una institución, de golpe se puede remitir a la fecha de fundación. Seguramente habrá habido en la historia 3, 4, 5 promotores, igual que los promotores de los bancos centrales, gente con nombre y apellido que empujaron esas leyes y de las que no nos tenemos que olvidar nunca. Hay una fecha, hay un acta fundacional, y hay un estatuto, y hay objetivos, y hay una finalidad, y hay un plan. Es decir, esta institución está consagrada para la custodia de tales y tales objetivos. Bueno, el ejército también tiene sus estatutos y también pudiera ser una institución. Pero estas instituciones que casi tienen padres fundadores y fecha de fundación y objetivos, en el fondo debiéramos llamarlas de otra forma, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces, por ahí podemos decir que esas son, acaso, organizaciones, para dejar libre el camino y de golpe poner la palabra institución en otros procesos que efectivamente se definirían exactamente por lo contrario, es decir, porque no tienen un fundador, no hay un acta de fundación, no hay una fecha. Son procesos que se han dado en todas las latitudes, en muchos momentos de la historia de la humanidad, que han marchado solos, abiertos por prueba y error, un poco ciegamente. Y entonces, claro, ahí es más fácil darnos cuenta que la Real Academia es una organización, una institución, pero el lenguaje es bien otra. No son lo mismo. Que la moneda, como explicaba Martín ayer, casi descubierta en un proceso que intentaba facilitar el intercambio, ¿no? Y hacer más fáciles saltar esa barrera de la necesidad de la doble coincidencia. No es lo mismo ese proceso para descubrir una moneda y la sal y el cacao y qué sé yo, que pensar en el estatuto del Banco Central. Si son dos instituciones, son las dos de familias distintas, no son lo mismo, ¿verdad? Bueno, y así podemos pensar un poco con todo, con todas, a uno y a otro lado. Entonces, no confundamos las organizaciones que buscan finalidad, que son teleológicas, que son intencionadas, que hay un ánimo atrás para armarlas, de estos otros procesos que muy bien describiera Adam Ferguson. Decía, la sociedad se tropieza con sus propias instituciones, ¿no? Las descubre un poco como de golpe, no las sabe del todo explicar y las aplica, y ahí están, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Es decir, el origen de la institución puede ser un momento dado y un fin determinado y una voluntad, o bien puede ser una cuestión que se fue dando de a poquito, subrepticiamente, de manera inconsciente, y se fue corporizando una institución. Ahora, hacer este distingo y reconocer dos orígenes bien diferentes no aporta igualmente mucho a propósito de la definición de una institución, ¿eh? Entonces, admito que el tema es bastante abstracto y que se complica, pero la síntesis más apropiada que yo encontré está en un libro de un señor que se llama Bamberg. El tipo, en el fondo, define las instituciones como soluciones, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es una institución? Una solución. ¿Y una solución a qué? A un problema. A un problema de interrelación humana, a un problema de convivencia, a un problema de costo, a un problema de producción. Sí, ciertamente. Pero hay un problema, ahí latente hay un problema y hay que descubrir una mejor manera de resolverlo.
Entonces me pareció bueno, me pareció bonito, decir, bueno, la institución es una solución. Me pareció interesante el aporte de Bambre en este sentido. Entonces, ahí perfecto uno entiende, dice, ah, bueno, pero entonces la familia sí una institución. ¿Y por qué? Y bueno, porque resuelve el problema de la crianza. O sea, conocen otro animal que necesite 5 o 6 años para comer por sí solo y valerse por sí solo. O sea, la cría de ningún animal tarda 5 o 6 años. Digo, uno deja a un niño hasta los 5 o 6 años y el niño muere en cualquier intento. Un tigre a lo mejor está cazando al año y a los 6 meses ya está jugando por ahí, la mamá lo lleva por ahí, vemos en todas las películas de National Geographic o de Animal Planet, ¿o qué? Que las crías se van rápidamente del lado de la mamá. Pero nosotros los seres humanos somos muy frágiles, necesitamos a la mamá mucho tiempo y entonces se dividen el trabajo y la mamá cuida y el papá trabaja. ¿Y eso qué es la familia? Y es una manera de facilitar la crianza, es una institución. ¿O acaso la adopción? ¿No? Vamos, si uno se fuera a la época no sé, del Imperio Romano, por poner un instituto, acaso de derecho romano, debería estar el profesor Gersi para explicarnos esto, pero imaginen que alguno de los niños quedaba ahí suelto porque su papá guerrero había muerto en combate. Y bueno, ¿y quién se hacía cargo de ese nene que ahí quedaba flotando en la plaza pública y de su familia, siendo que había un jefe de la familia? Bueno, aparecía otro y el niño ahí en la pila de los expósitos y el papá le decía, vení hijo, y el nene lo miraba y decía, este no es mi papá. Y el papá sabía que no era el hijo, pero en el fondo los dos hacían como que sí. Y entonces juntaban a todo el pueblo ahí alrededor y decían, sí, papá, hijo, papá. Y a partir de ahí era el papá y el hijo. Y no es cierto, pero resolvemos el problema. Es decir, ¿qué se hace con ese chico? Entonces, ¿quién lo inventó? ¿Qué sé yo quién lo inventó? Pero en el fondo la adopción existe en todos lados y va al seno de otra familia. Bueno, y así uno se puede imaginar muchas maneras de ir resolviendo problemas, o como dice Harold Densett cuando explica ahí en la península del Labrador el problema de los indios navajos y de la cacería furtiva de nutrias y de castores, y de golpe había empezado el comercio de pieles y naturalmente se iban extinguiendo, ¿verdad? Los castores se cazaban por las pieles y se quedaban sin alimento, entonces de golpe encontraron la vuelta de organizar todas las poblaciones en una forma circular, dispuestos concéntricamente alrededor de un bosque que quedaba en el centro, y entonces segmentaron todo ese círculo en parcelas y cada cual cazaba en su propia parcela, y cuando las nutrias y los castores necesitaban reproducirse se metían al centro del bosque donde nadie podía cazar. Y entonces en el fondo le fueron encontrando la vuelta a una propiedad privada que del otro modo era común y que terminaba devastando los animales de los que vivían. ¿Y esto qué? ¿Una institución? ¿Derecho de propiedad de una institución? Por supuesto que lo es. Pero bueno, este es un poco el asunto. Entonces son grandes soluciones a cosas que tienen que ver con la interrelación de las personas en materia de producción o de convivencia, de lo que fuera. Y bueno, ustedes van a encontrar muchas explicaciones posibles, pero básicamente hay un consenso de una gente que se las llama funcionalista y que en el fondo resume este problema diciendo, bueno, ahí están las instituciones y están y perduran porque funcionan. Estos tipos no dicen nada respecto del origen de las instituciones. Solo explican por qué están y por qué funcionan. ¿Y qué quiere decir que funcionan? Que la gente las respeta, que las acepta, que las prolonga en el tiempo. Y en frente de los funcionalistas va a haber algunos otros que le digan, bueno, con cuidado, porque esto no dice nada de cómo nacieron las instituciones. Van a estar quienes en el fondo se preocupen porque algunas instituciones surgen evolutivamente, pero al no tener cálculo previo, al no tener diseño previo, empiezan a meter dudas sobre si la utilidad es efectivamente el origen de la institución. ¿Verdad? Sí funcionan y eso funciona porque son útiles. Bueno, pero estas nacieron por una cuestión de utilidad. ¿Alguien tuvo en cuenta esto al momento de hacer un cómputo y un cálculo y un diseño? No hubo diseño. U otros van a decir, no, cuidado, porque que funcionen no significa que funcionen bien. Hay instituciones que se prolongan en el tiempo y que van asegurando de alguna forma la manera de hacer las cosas, porque las instituciones son recurrencias, son regularidades, son manera de repetirse las cosas que se hacen de una misma forma, pero en el fondo podría haber una forma mejor y más útil. Entonces que funcionen no quiere decir que sean todo lo útiles que pudieran ser, y no se pueden cambiar las instituciones.
Entonces ahí empezamos a navegar a dos aguas entre estos que creen que la institución es el fruto evolutivo, un proceso de descubrimiento que se va dando espontáneamente y otros que dicen, bueno, prestemos atención porque a lo mejor se pueda diseñar una institución que nos conduzca a resolver el problema de esta forma y buscando tal fin. Entonces algunos entienden que hay una naturaleza teleológica y hay otros que dicen que no, que es una cuestión consecuencial, es decir, la consecuencia de algo que se resolvió un poco entre todos y sin saber así se acierta de qué manera. Pero bueno, el asunto de las instituciones, los sociólogos lo han tratado largamente, ¿verdad? Y lo que le preocupa a los sociólogos es ¿por qué la gente se sale de la regla? Lo que los sociólogos no pueden entender es por qué alguna gente no cumple la regla. Y es una preocupación de los sociólogos. En cambio, los economistas, que también tratamos las instituciones y que lo hacemos desde una perspectiva diferente, donde la gente resuelve caso por caso y maximizando sus cosas, tendemos a preguntarnos cómo es que personas que actúan así logran, cada uno buscando su propio interés, pergeñar o definir o cristalizar una institución. Entonces, el problema es cómo se logra el agregado a partir del individuo, en tanto que el problema de los sociólogos es cómo el individuo se sale del agregado. Bueno, y hay muchas cosas así que voy a tratar de ir aportando de a poquito para que vean la complejidad del tema y después llegar al fondo del asunto, que es lo que más me interesa que tratemos para la naturaleza de este seminario. Pero si bien la sociología y la economía tienen que decir acá, por supuesto que también tiene bastante que decir la filosofía política, ¿no? O sea, el tema capital ese de, bueno, ¿es el Estado antes de la sociedad civil? ¿O es la sociedad civil antes del Estado? ¿Ah? Una pregunta, tenía razón Hobbes cuando decía la naturaleza de las personas es tal que hace la convivencia imposible y el estado de naturaleza implica una vida brutal, corta, sucia, violenta. La gente no sabe ni puede convivir entre sí, donde cada uno buscando su propio interés y su propia supervivencia y su propia dominancia va a ir siempre a expensas del otro, dañándose unos a otros. Ese es el escenario. Hace falta ese gran leviatán, ese monstruo mitológico, marino, esa suerte de gran amenaza latente para que la sociedad civil tome vida. El Estado antes de la sociedad. Solo una vez que está ahí alguien demarcando el orden, sacándolos de esa puja de todos contra todos, poniendo reglas que cambien el modo de comportamiento de las personas, recién ahí es capaz de florecer una sociedad. Por eso se llama a este gran dilema el dilema social. Porque pudiera darse el caso que en la naturaleza de las personas haya algún componente que hiciera que cada cual, decidiendo inclusive de manera racional o decidiendo de manera utilitarista o moviéndose por sus propios instintos, pero buscando su bienestar, y cada uno buscando su propio bienestar, pudieran terminar en una solución de un juego donde en el fondo todos están peor. Entonces ese dilema social es lo que en la teoría de los juegos se llama un dilema de prisionero. ¿Saben ustedes lo que es un dilema de prisionero? ¿Saben todos? ¿Todos? Es muy importante que tengan clara esa forma porque es lo que viene a explicar buena parte de las instituciones. Digo, lo hago, bueno, me voy a robar un minuto, pero ¿se acuerdan cómo es esto? Dos personas que cometen un delito y de golpe ninguna de las dos confiesa. Y entonces no hay pruebas, no hay testigos, nadie los vio. Y de golpe el fiscal lo que trata es de encontrar una manera que le permita meterlos presos y lo único que va a poder hacer es alargar el proceso de la investigación y dejarlos presos 1 mes, 2 meses o 3 meses, pero al final, por falta de pruebas, se van a ir marchando. Entonces, como es en todas las películas americanas, el fiscal habla con el juez y le dice, señor juez, déjeme hacer algunas cosas para tratar de meter a estos tipos presos porque estamos casi seguros que son los que hicieron el... Entonces el fiscal le propone un cambio de las reglas del juego, porque en el fondo de eso estamos hablando, de las reglas del juego. Si alguno de ustedes confiesa, si bien la pena que le corresponde sería 10 años o 15, solamente van a permanecer en la cárcel 5 años. Ahora, si uno solo confiesa, por haber ayudado a la justicia y haber descubierto al otro, en vez de 5 le vamos a reducir la pena a 2. Y al que no confiese le vamos a extender la pena a 15. Y entonces el tipo está fabricando una tabla. Dice, bueno, ok, si los dos confiesan, penarán 5 años. Si uno confiesa, penará 2 y el otro 10. Y si a la inversa el otro confiesa y este no, el que confiesa penará 2 y el otro 10.
Y se reúne con los dos prisioneros y a los dos les dice lo mismo. Bueno, dice, adelante ustedes. Entonces cada uno de los prisioneros empieza a tratar de conciliar el sueño de la noche, empieza a pensar y dice, ¿qué va a hacer el otro? ¿Verdad? Y si yo no confieso y aquel no confiesa, nos vamos mañana. Porque este no nos va a poder demorar. Ah, confío en mi socio, confío en el otro. Pero al fin de cuentas el otro también es un delincuente, ¿verdad? Entonces es duda, ¿no? Pero si yo confieso y él no, yo voy a pagar 2 años de prisión. Pero bueno. Y si yo confieso y él también confiesa, los dos pagaremos 5. Pero si yo no confieso y él sí, me quedo 10. Entonces fíjense qué notable, solamente cambiando la regla, 2 tipos que estaban juntos, se miraban la cara, se controlaban a sí mismos y ninguno hablaba, hubieran salido mañana. Pero de este modo se establece una matriz de incentivos donde cada uno, en el fondo, decide confesar. ¿Por qué? Teniendo miedo de la traición del otro. Entonces, cada cual, tomando la decisión por lo menos malo, que es 2 años adentro, en el fondo termina estando 5, pero salvándose de estar 10. ¿Qué es lo que quiero decir? En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que a partir de estas lecturas, ¿verdad?, uno puede imaginarse que entonces si las personas buscando su beneficio son capaces de hacerle daño a los demás, lo que hace falta es cambiar la matriz del juego. Diseñar una institución tal que le ponga penas muy altas a cada jugador para que en el fondo no decida en moverse de una forma tal que le haga daño al otro. Y entonces ese Leviatán encarnado en un monarca ya no tiene que ser tan solo una persona buena, sino una persona muy inteligente. Entonces Hobbes termina pensando que hay un monarca ahí afuera que es bueno y que sabe cómo hacer las cosas en beneficio de todos nosotros, que no sabemos más que pelearnos entre nosotros. ¿Verdad? Esta es una concepción distinta a la que por caso tenía Ferguson, o Locke, Hume, o Adam Smith, personas que lo que en el fondo creían era algo claramente diferente, que la sociedad civil era anterior a ese Leviatán, ¿no? Y ese Leviatán, ese gran monstruo marino, podría ser un pequeño cocodrilito, así, un lagarto de mascota, que en el fondo hacía falta, pero hacía falta para tutelar solamente los derechos que las personas habíamos establecido para la convivencia y las obligaciones que, por consenso, por mutuo acuerdo, por convenciones, por evolución, por descubrimiento, o porque nuestros papás nos lo explicaron, ¿va a saber por qué? Esa regla de justicia que todos se respetaban. Entonces, ¿para qué hace falta el Leviatán? ¿Para qué hace falta ese cocodrilito? Para que se encargue de cuidar, que nadie se salga de las reglas que nosotros mismos en esta sociedad civil escogimos para vivir sin conflicto. Porque para la naturaleza de las personas que estos pensadores nos atribuyen es una naturaleza más cooperativa, ¿verdad? El hombre es capaz de cooperar, siempre ha vivido de manera social, es un bicho gregario. ¿No es cierto eso de que está todo el tiempo a los tiros? Claro, Hobbes había vivido en un momento de la historia donde había pura guerra civil, se había tenido que exiliar, un momento terrible de la vida pública, y entonces él tenía esta idea en la cabeza que lo perturbaba fuertemente. Pero bueno, ese es un poco el asunto, es la sociedad civil anterior. Ahora, si uno tiene una perspectiva mental, uno asume una visión y dice, no, la sociedad civil es anterior, el espacio que queda para el gobierno es mucho más chico, es mucho más acotado. Entonces es una organización establecida a fin de tutelar ¿qué? Las normas morales de justicia que surgen del propio orden. Hay incentivos en el mundo de las reglas. Si todos nosotros de aquí nos vamos a comer afuera, ¿verdad? Y supongamos que tuviéramos que pagar cada cual nuestra comida, entonces ahí sí que hay tantas decisiones como personas aquí adentro, ¿verdad? Es decir, cada cual dice cuánto hambre tengo, cuánto dinero tengo, qué tan gordo estoy, eso digo yo, ¿verdad? Y entonces agarra la carta, empieza a elegir y empieza a hacer una decisión que tiene contempladas todas estas variables de cada uno. Ahora, si en el fondo vamos todos a comer a un bar en el centro y por el costo de cómo se hace la cuenta y la dificultad, decimos, bueno, cada cual que consuma lo que quiera, que pagamos cada cual per cápita, dividimos. Entonces, el incentivo ahí ¿a qué es? A consumir más. Porque cuando uno ve que el de al lado toma algo caro, dice, yo no le voy a pagar a este y yo voy a tomar agua. Yo también tomo. Y ve que el otro come algo caro y dice, yo estaba a dieta, pero no voy a financiar la comida de este. Y las mujeres que no comen dicen, mira, yo no como, pero me voy a tomar un postre porque no te voy a financiar a vos. Entonces el incentivo de esa regla es a que todos consuman más. Y son las mismas personas, tienen el mismo hambre, tienen la misma plata en el bolsillo. Ahora, según la regla, deciden de modo diferente. Martín mismo lo decía hace un ratito, pensando en la política. Si tenemos un sistema presidencial y hay que ir a una segunda vuelta, probablemente los partidos hagan coaliciones antes de la elección. ¿Para qué? Para tratar de ser las 2 coaliciones más elegidas de 3 o 4 y poder pasar a la segunda vuelta. Ahora,
Si la regla dice, no, es un sistema parlamentario, cada cual va y hace sus planteos y va a ir con sus colores y va a ver cuántos votos reúne el Parlamento y la coalición es después de la elección. Entonces nadie se tiene que preocupar por cuántos votos saca y para negociar mejor lleva sus votos. Ahora, antes de la elección, hacer las coaliciones tiene un marco de incertidumbre más grande y se negocia distinto. Pero según la regla electoral, va a ser cómo se comporten las coaliciones o no. Por ejemplo, o a ver, pongamos una cosa más trascendente, imaginemos lo que pasa en la China con esto del hijo único y metámonos bien al interior de la China y ahí al campo donde culturalmente los niños son más valorados que las niñas. Y entonces, ¿qué cosa extraña y horrible pasa ahí? Cuando hacen los censos ven que hay más hombres que mujeres. Y porque es raro, en todas partes del mundo no pasa esto. ¿Qué pasa? Hay unos horribles abortos de todas las niñas. U homicidios de género. Si te puedes tener un solo hijo, que no te toque niña, no, la matan. Por una regla que choca con una cultura. Puedes tener solo uno, no puedes intentar más. Entonces hay 4 o 5% más hombres que mujeres. Entonces, fíjense el impacto de la regla, ¿verdad? O sea, una regla establece un incentivo. Y en el fondo, prefiero mejor decir que esas instituciones de orden espontáneo, que son procesos, van surgiendo, lo que no quiere decir que no amalgamen incentivos. Aún lo que surge espontáneamente despierta incentivos para su conservación. Una regla está para ser aceptada, para ser seguida. Entonces cualquier regla, aunque sea de orden espontáneo, establece incentivos. ¿Y el incentivo qué es? Al premio si la cumplís y el castigo si no la cumplís. Cualquiera sea la norma. Bueno, no sé si hasta acá más o menos me sigue. Entonces, dediquémonos un poco más a esto de las reglas y al origen de estas instituciones que, bueno, que despiertan la curiosidad no tan solo de gente de la economía, de la sociología y de la ciencia política, sino también de los antropólogos y de los psicólogos. Hay un bonito paper de Vernon Smith que está hecho en alusión a la obra de Adam Smith, que se llama Las dos caras de Adam Smith justamente. Es un paper muy interesante a propósito de cierta propensión natural a la reciprocidad. Entonces ya ahí también se está metiendo con la naturaleza humana. Dice, bueno, en la naturaleza de las personas hay cierta tendencia a reciprocar. Es un aspecto muy interesante. Por supuesto hubo otras gentes que trabajaron en este asunto mucho más que él. Axel Rod probablemente ha sido el que primero lo hizo y con más impacto, pero ya hay mucha gente que trabaja este asunto. Entonces, ¿qué nos va a decir Vernon Smith? Bueno, en el fondo el comercio marca esa propensión de las personas, porque se intercambia, ¿eh? Porque hay una tendencia a la reciprocidad. Vernon Smith va un poco más allá y dice, no, esta propensión a intercambiar no es solamente objetos. ¿Cómo no es solamente objetos? No. La amistad es un intercambio. Y si uno va al griego, la palabra catalazo, que después sale catalaxia, en el fondo refiere las dos cosas. El asunto del intercambio comercial y ese intercambio en las relaciones de las personas que termina trabando una amistad. ¿Y qué dice Vernon Smith? Y la amistad que es un intercambio, que es otra cosa sino un intercambio de favores continuo. ¿Cómo va a decir eso? Entonces, ¿cómo refuta Vernon Smith? Dice, bueno, a ver, invite usted a su casa a comer a un amigo 3, 4 veces y que su amigo no lo invite nunca. Vaya a tomar un café, que pague usted 3, 4 veces y el otro nunca meta la mano al bolsillo. ¿No? ¿Hasta dónde dura esa amistad donde en el fondo uno termina entendiendo que si no hay nada a cambio está siendo quilmado? Dice, por supuesto, después que la gente se intercambia los favores y que empieza a compartir, aparece el vínculo, luego la confianza, después el afecto, pero la tendencia natural es a la reciprocidad. Esta reciprocidad se llama reciprocidad de tipo A, un tipo que se llama Trivers, que la define de este modo, es una reciprocidad directa, te doy, me das, los dos nos damos cuenta, los dos nos beneficiamos, los dos nos controlamos, las cosas marchan bien. Entonces uno puede decir, ¿por qué hay instituciones? Bueno, porque la principal institución son las reglas de justicia. ¿Y qué son las reglas de justicia? El afianzamiento de obligaciones recíprocas para gozar de derechos recíprocos, los mismos. Entonces toda la justicia estaría anclada en esta idea de la reciprocidad, que no es nada más y nada menos que una propensión natural del ser humano. Es semejante buen aporte, ¿no? Los psicólogos, los antropólogos, está bueno el punto. Ahora, ¿con qué tropieza Vernon Smith de inmediato y todo aquel que haya avanzado en esto? Porque la verdad es que los dilemas sociales existen, los dilemas de prisionero existen. Entonces, Bamberg dice, bueno, si no son reglas de confianza, son reglas de solidaridad. ¿Y qué significa eso? Bueno, que lo que haga yo no asegura que el otro haga exactamente lo mismo.
Entonces yo no tiro un papel al suelo para no ensuciar. Que yo me lo guarde en el bolsillo y me lo lleve a casa no quiere decir que todos los demás vayan a hacer lo mismo. Cuando hay un intercambio yo doy y el otro me da y los dos ganamos. Ahora, que yo no tire un papel no me asegura que los demás no tiren el papel. Y entonces pudiera ser que yo haga una constricción, que yo me autocontrole, que yo trate de no transferirle a los demás una externalidad, un problema, y en el fondo los demás no lo hagan por mí. Entonces esa reciprocidad es más imperfecta. La sensación de justicia se ve un poco vulnerada. Entonces el tipo dice, bueno, pero hay una reciprocidad que se llama de tipo B, que es el policía endógeno del sistema. Entonces, por supuesto, no solo los antropólogos, los tipos que trabajan estudiando las especies y los monos, han descubierto esto con los chimpancés. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues entonces esa tendencia a una reciprocidad con salteo, a una reciprocidad intermediada. Es decir, mira, todos nosotros venimos acá, dejamos de jugar, pero ustedes no dejan de jugar, nos transfieren un perjuicio a nosotros, no lo vamos a admitir. Y entonces, ¿qué sale? La reprimenda. Entonces, una reciprocidad de tipo B para sancionar a aquel que se sale de la norma. El policía endógeno. Claro, ¿qué descubre Bamberg? Bueno, que acá entonces hay un doble problema de dilema en prisionero. Hay un doble set de incentivos complicados. Primero, porque yo no tiro el papel al suelo y entonces que yo no lo tire no me asegura que los demás no lo tiren y yo puedo, en el fondo, recibir el costo de lo que hacen los otros. Es decir, ¿por qué no lo voy a tirar yo si todos los demás lo tiran? ¿Por qué me voy a ensuciar yo mi bolsillo o mi auto si todo el mundo lo tira afuera? Entonces ya asumir ese autocontrol parece tener un incentivo contrario, ¿verdad? Pero después, si yo prefiriera guardar el papel en el bolsillo y mucha gente así lo hiciera y otro tira el papel, lo que hace falta es que alguno vaya, como los monos, a reprimirlo. Y el tema es que vayan todos los monos o que vaya uno. Y si va uno, en el fondo ese uno se carga el costo de la represalia, porque ¿quién se mete en problemas? Entonces jugar al policía te trae tu costo, porque vos tenés que ir a reprimir al tipo en favor de todos los demás que te aplauden y dicen, bien, muy bien, que bien lo hizo. Dale duro, pero el problema lo compras vos. Entonces, ¿quién juega a ser el policía? Por eso es que se tercerizan las funciones de gobierno. Nadie quiere asumir el costo de ir a reprimir al otro y esperar después una venganza del otro, o que te vaya mal en la represalia, o que el tipo el día de mañana te haga una cruz y te saque de la posibilidad de intercambio. Entonces tiene doble dilema de prisionero. 2 veces los incentivos están torcidos. Por eso el diseño institucional, para tratar de que el Estado tutele esas normas y tercerizar la función, tanto de la administración de justicia, como la función penitenciaria y como las funciones previas de tipificación, se hacen por fuera de la sociedad. Es decir, en este orden espontáneo no es que no exista gobierno, no es que no exista orden público, no es que no exista esa tercerización, pero en el fondo hace las veces como de un administrador de gastos centrales a quien le encomendamos una función que es tutelar nuestro orden. ¿Y qué está atrás de la reciprocidad? Siempre la idea de justicia. Porque en el fondo el hecho de ir cumpliendo esta norma va edificando el sentimiento de adhesión a la norma. Algunos dicen, bueno, pero es por conveniencia. En esto Vernon Smith, el tipo es súper utilitarista y va a decir, sí, efectivamente, cumplir las reglas siempre trae utilidad y cuando la gente se da cuenta de esto, afianza las reglas y esa tendencia a reciprocidad está muy asociada a la utilidad. Esto que dice Vernon Smith no es lo que dice Adam Smith, pero esa es otra cuestión. Si cada cual explica el origen de las normas de una forma a veces distinta, ¿no? A veces distinta. Bueno, muy bien, pero entonces esto de la reciprocidad es también una cuestión importante. Ahora, uno pudiera pensar también en otras cosas que son igualmente interesantes, como por ejemplo, si tiene que haber un gobierno y si tiene que asumir funciones para justamente evitar estos dilemas jovesianos, estos dilemas sociales, esto de que alguno haga trampa a expensa del otro y que perturbe el orden y que altere la paz y que nos prive a todos de concordia. Toda vez que uno solo roba, todos los demás gastamos en seguros. Toda vez que uno solo roba, todos cerramos las casas. Toda vez que uno roba, todos estamos alertas. Entonces está una conveniencia económica. Pero bueno, hay algunos que van a tratar de explicar esa formación de las instituciones y esas funciones del Estado de una manera contractual. Y otros lo van a hacer de una manera evolutiva. Entonces ya nos vamos dando cuenta que el modo de explicar el origen de la institución puede ser bien diferente, ¿no? Ustedes saben que hay muchos contractualismos diferentes. De hecho, Hobbes, él hablaba de un gran pacto. ¿Y quién lo pone al monarca ahí? Bueno, hay un pacto entre el soberano y el monarca, y el pueblo soberano y el monarca, y se lo puede sacar si no... Locke también hablaba de un contrato social. Spinoza también era contractualista.
Bueno, Buchanan también es contractarian. Digo, hay mucha gente que cree que esto es el fruto de un acuerdo. En el fondo, los contractualistas que creen en esa capacidad asamblearia de que la gente se ponga de acuerdo para generar una institución, son primos hermanos de los economistas, ¿no? Porque el protagonista, el agente político, es un tipo que en el fondo está pensando cómo votar, qué le conviene, qué le da el otro a cambio, qué se lleva uno. Entonces esa idea de asamblea, esa idea de constitución, hay un agente ahí racional que está consciente de lo que está haciendo y genera un contrato social. De muchas formas distintas a lo largo de la filosofía política y la teoría de las instituciones. Pero los otros, los evolucionistas, entre los que por supuesto primero están los escoceses y después de ahí viene Hayek, ¿verdad? Son gente que dice, bueno, las instituciones no son fruto del designio humano. Son fruto del comportamiento humano, pero no del designio humano. No hay alguien que las pensó. Son cosas que se fueron dando para ir resolviendo estos problemas como les contaba antes. Y no es que no reconozcan que hay situaciones que hay que resolver. De hecho, el mismo Hume dice, bueno, y si dos personas van remando en un bote, pero una va enfrente de otra, no hay ningún incentivo a defeccionar. Yo remo, vos remás, yo remo, vos remás, yo remo, vos remás, y avanzamos. Ahora, si imaginamos un bote de esos largos, que tiene 7 remeros, en el fondo el último tiene un incentivo bárbaro a ponerse los anteojos y tomar sol, porque nadie ve para atrás mientras rema. Entonces él puede advertir a los demás que no están remando, pero nadie se puede dar cuenta si él rema o no rema. Entonces ahí la toma de decisiones tiene... A este tipo le da un hándicap, ¿no? Igualmente Hume dice, bueno, pero la gente va aprendiendo, hay jugadas reiteradas, los problemas se dan muchas veces y de distintas formas. Hoy te toca estar acá, pero mañana te toca estar allá. Y estas cosas se pueden ir aprendiendo y entonces... Por eso es que se instituyen el compromiso de respetar las promesas, porque vos podés hacer trampa una vez, pero si tenés que seguir viviendo en esa sociedad, te das cuenta que te conviene no mentir. Y entonces jugar muchas veces, lo que después la teoría de los juegos llama jugadas repetidas, ya Hume lo dice en sus convenciones. Y asegurar la justicia también es muy importante, porque esta forma le da estabilidad al orden y evita, como diría Smith, que los pobres no tomen por asalto a los ricos, lo cual es causa de conflicto permanente. Porque la envidia es un sentimiento que en esa época estaba tremendamente presente en el discurso. Pero a fin de cuentas ellos creen que la evolución es la que va, la tradición, la costumbre, los papás que enseñan a sus hijos, lo que llama Hume la presión de los pares, los ojos del tipo que tenés que al lado y te aprueba o no te aprueba, la presión social, diríamos. Entonces esto es una fuerza muy importante para que las normas se cumplan, para que la regla se cumpla, para que esa manera de hacer las cosas se preserve. Bueno, y después viene Hayek. Y Hayek es realmente quien pone más claramente esto, porque lo escribe con literatura o lenguaje de nuestros días. Y dice, acá el problema grave es que el conocimiento está todo disperso en la cabeza de las gentes y cada vez que la gente va tomando decisiones y va resolviendo de una u otra forma y lo va intentando así o asá o así o asá, en el fondo va dando ejemplo y algunos se copian y otros se imitan y se van haciendo las cosas, pero la gente en el fondo no sabe explicar bien por qué hace las cosas así. Es decir, ¿dónde está el inventor de hacer una fila para tomar un café o para ir al banco? No existe ese inventor. Sin embargo, todo el mundo sabe que hay que hacer la fila. Y si yo fuera una persona de buen porte, delante mío habría una anciana, por ahí puedo agarrarla de los pelos así, sacarla y decir fuera de acá. ¿Verdad? Como diría Hobbes, ¿por qué voy a perder mi tiempo, señores? Pero ustedes, yo soy más fuerte. Entonces, sin embargo, las personas moderamos nuestra pasión, moderamos nuestra dominación. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la arma de fuego, los enanos se imponen a los gigantes, ¿verdad? Es decir, mira, vos le das una piña a él, pero a 50 metros te mete un tiro en la nuca. Entonces, le vamos encontrando la vuelta para darnos cuenta que cualquiera puede estar en esa misma situación, nos vamos adaptando, pero no hay nadie que antes haya generado un mapa, un plan, que tuviera una cabeza así grandota para entender todo el conocimiento de cada circunstancia, de ver cómo cada uno, por su modo, intentó resolver un problema. ¿A quién lo resolvió mejor? ¿A quién le fue mejor? Entonces los seres humanos, en lugar de pensar que son una máquina para planificar reglas, lo que van haciendo es, se van copiando, uno lo va resolviendo de este modo, aquel lo va resolviendo de este otro. Y muchas veces no se sabe ni escribir las reglas. Y esto explica perfectamente por qué en el 1800, cuando estuvimos viendo todos esos gráficos gigantes, tal y cual, de ninguna manera uno puede decir, había una idea de libertad fenomenal que alguien te pudiera explicar. No es que alguien te pudiera explicar.
Los argentinos, los inmigrantes que hicieron en la Argentina eran analfabetas, tipo no sabían escribir. A ver, explíqueme la regla, márqueme los considerandos, explíqueme las consecuencias. ¿Qué es lo que sabían? Lo que estaba bien, lo que estaba mal. Lo que estaba aceptado y lo que no, lo que se podía hacer y lo que no. Entonces esas reglas se transpiran, se respiran. Se sabe que ahí están. Que nos dejan un ámbito de acción que es el de nuestra libertad, pero el de respeto por lo demás y de responsabilidad. Entonces, aún no habiendo ido a la escuela nunca, la gente sabe igual las reglas. No es cuestión de académico, no es cuestión de ilustrado, no es cuestión de genios que las redactan de tal o cual modo. Si un profesor de física te explica bien cómo jugar al billar, pero hay muchos jugadores de billar que no te saben explicar qué fuerza le dio la pelota y con qué efecto tocó la otra y todo más. Y sin embargo, lo hace. Entonces hay un conocimiento práctico, un conocimiento de cómo hacer las cosas, que se va renovando, que se va reeditando, que va mejorando, la gente se va adaptando. Hay un tipo que se llama Simon, que en el fondo explica esto de otra forma y dice, la capacidad computacional de las personas es muy chiquitita. Entonces, como nuestra cabeza hace muy poquito, lo que nosotros tenemos que hacer es el modo de programar hábitos, no voluntariamente, eso va generándose casi de manera inconsciente, manera de hacer las cosas que nos eviten tener que pensar en cada cosa cada vez que la resolvemos. Entonces tenemos un repertorio de hábitos, que en el fondo son esas reglas, que nos hacen comportarnos dentro de nuestra rutina siempre de la misma manera, resolviendo la mayor cantidad de los problemas que son siempre repetidos, porque la vida de las personas es 95% igual todos los días, y libera 5% del cerebro para lo nuevo. ¿Y con qué tropezamos? Con que el tamaño del cerebro es así chiquitito, ¿verdad? Va. Entonces Hayek nos viene a decir eso. Esto no es ex ante, no hay nadie que pueda planificar el orden antes. Esto se descubre ex post. Esto es lo que va a decir Hayek. Bueno, claro, acá entonces se produce una tensión muy fuerte entre los que creen que la tradición, la cultura, la costumbre va generando sus normas y entre otros que creen, no, sentémonos en un escritorio y pensemos lo que es mejor, porque no siempre esa tradición, esa cultura resuelve el problema de la manera más eficiente. Hagamos un diseño institucional. Esto también se aplica a la arquitectura. Van a ver que hay ciudades que espontáneamente se van desarrollando y ven Brasilia y es un bodoque ahí hecho por una mentalidad así, ¿no? Un tipo que tiene una pretensión de conocimiento enorme, hacerle una ciudad a la gente para que viva como él se le ocurre. Es mucho más bonito verlo en los jardines, ¿no? Cuando uno ve un jardín francés bien prolijito, en cuadraditos, con las flores rojas acá, las amarillitas, todo, en comparación con un jardín inglés, ¿no? Que son todos árboles sueltos, sin ninguna geometría. Bueno, es una manera de graficar esto, ¿no? Es decir, y Hayek llama a estos tipos constructivistas, los que se ponen a pensar antes y en el fondo le quieren poner su impronta, sus ideas, sus planes, y creen que tienen el conocimiento para ordenar a los demás a que vayan a donde ellos no pueden. Por eso Hayek pone a Hobbes dentro de este grupo. Después, si me da el tiempo, voy a volver un poquito sobre esto porque es un asunto súper importante. Pero déjenme terminar con toda la gente que ha visto el tema de las instituciones de distintas perspectivas. Y me gustaría hacer un espacio a un señor que se llama Sowell, Thomas Sowell, que tiene un libro muy bonito que se llama Conflicto de Visiones. Y a mí siempre me resultó muy curioso, ¿no? Porque en el fondo para Hayek, Adam Smith desde los órdenes espontáneos y Hobbes sería un constructivista, ¿verdad? Un tipo que necesita construir para que la sociedad sea posible y que vaya a algún lado razonable. Pero este Sowell, a mí me llamó mucho la atención que los pone a Smith y a Hobbes en la misma columna, en el mismo grupo. Porque, claro, él tiene otra clasificación, tiene otro criterio, tiene otra perspectiva. Entonces, él que dice, bueno, hay gente que cree que la naturaleza humana tiene mucha imperfección. Entonces le encuentra un sentido trágico a las personas. Un sentido restringido, si ustedes quieren. Porque trágico dice Pinker. Un sentido restringido. Es decir, nuestro amor es finito, nuestra capacidad es finita, nuestro conocimiento es chiquitito, nuestro amor propio flaquea, el hombre es un ser muy frágil y muy guiado por su instinto y tal, y entonces la institución o las reglas, en el fondo, le vienen a evitar los problemas a los hombres. Entonces, ¿por qué hacemos instituciones? Porque cada uno en su flaqueza moral, en su flaqueza intelectual, en lo que sea, puede entrar en conflicto con el otro, cada cual tratando de salvarse a sí mismo. Entonces, esa solución es la institución, la regla de justicia, que son las más importantes de todas. Pero dice, y Hobbes y Adam Smith estarían en el mismo club, porque los dos dicen, la gente en el fondo que es un poco mezquina, muy frágil. Ahora, uno es constructivista y el otro es evolucionista, pero está en el mismo club, porque él lo que prioriza es la mirada sobre la naturaleza humana. Pero dice, enfrente de esto hay otros tipos, como Rousseau, como Condorcet, como Godwin, que son mucho más ingenuos o mucho más optimistas, o mucho más
confiados en la potencia humana, en la razón humana, en el espíritu humano, en la virtud humana, en el corazón humano, en el talento humano, en la voluntad humana. Gente que cree que el hombre, mira, dice, ahí está el reino animal y acá estamos nosotros, nuestros edificios, nuestra ciudad, nuestra conquista, llegamos a la luna. La capacidad del hombre es enorme. Y en realidad lo que hace falta es explotar esta capacidad, que está subexplotada, porque el problema no es la debilidad humana, sino son las reglas. Y entonces estos tipos vienen con una visión muy distinta y dicen, ¿qué hay que hacer? Cambiemos las malas reglas, cambiemos las malas costumbres, liberemos la potencia del ser humano que es desbordante y la sociedad será de gente virtuosa, pletórica, solidaria, amable, trabajadora. ¿Y por qué no es así? Y porque hoy mezquinamente las reglas nos hacen ser malos bichos. Entonces, este otro concepto de la naturaleza humana te lleva a creer que vos, por el contrario a Hayek o por el contrario a Simon, vos podés planificar un orden para que todos den el máximo. Y entonces la regla te invita, y si vos te haces el bobo, te obliga a que sea mejor. Pidiéndole al hombre algo que en realidad yo creo que no lo es. Entonces cuando empezamos a poner estas reglas y le empezamos a exigir a cada uno más, para llegar a un lugar determinado, empezamos a confiar no en la regla, sino en el resultado que estamos buscando y cambiamos el eje. Entonces para estos tipos la institución es un medio para llegar a un resultado, a una función de bienestar general. Esas funciones que buscaban los utilitaristas, que buscaba Bentham, que buscaba Harsanyi, eso buscaban. Hasta que llegó un tipo Arrow en el año 51, que era un matemático, hizo un teorema y dice, bueno, se llama teorema de la imposibilidad, y dice, no existe esa cosa. No existe ese lugar común, ese santo grial, ese espacio donde todos quieren ir para estar todos mejor. No existe. ¿Lo quieren buscar científicamente? No existe. Y se echa un teorema y una explicación matemática donde el tipo demuestra claramente que a partir de preferencias individuales y de funciones personales no se puede armar una que contenga a todos hacia donde todos quieren ir. Alguien diría, eso es muy fácil, si no se puede saber. Pero claro, esto es muy importante porque si no existe ese bien común allá afuera, no nos vamos a subir todos al mismo barco para ir a la misma isla y al mando de un mismo capitán. Entonces el concepto de país cambia, de nación cambia mucho. Y el concepto de institución también. Nosotros queremos reglas para llevar adelante nuestros propios planes publicitarios que son nuestros, de cada uno de nosotros, no de todos en conjunto. Entonces las reglas tienen que ser de justicia y tienen que ser límites mínimos para que no nos hagamos daño, pero no para llevarnos a ningún lado. Pero fíjense que una perspectiva es muy distinta de la otra. Y según la perspectiva que vos tengas, le vas a pedir a las instituciones cosas distintas y las vas a tratar como medios para algo o como reglas para otra cosa. Entonces, es súper interesante. Acuérdense que todo aquel que quiere igualar los resultados, en el fondo los iguala, pero a un nivel bajísimo. ¿Verdad? Uno puede igualar las oportunidades al nivel donde todos tengan poco. Entonces, mira. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo hace rato? Lo que estoy diciendo es que según la mirada y la perspectiva que vos tengas de la naturaleza humana, del orden social, de lo que vos creas relevante como variable, es que ese resultado evolutivo que es las instituciones, y que algunos creen que se puede modificar desde el talento de la persona, nos mete en el análisis de un problema súper complejo. Ahora, dicho todo esto, para lo cual hay una literatura muy profusa, muy extensa y muy interesante, no sé cuánto tiempo me queda. Me queda 5 minutos. Menos que ayer. Necesitaba 10 para el final. Bueno, te quiero llegar a... Después de la introducción, quiero llegar al tema que realmente me interesa. Te voy a tratar de decir lo que yo creo importante en estos 5 minutos que voy a estirar a 10, si me permiten. ¿Ok? Entonces, acá hay un asunto que para nosotros es crucial. Y este asunto crucial lo dejé colgado por ahí, ¿no? Porque en el fondo, si hay una manera de crear órdenes y si hay una forma de respetar lo que va surgiendo espontáneamente, puede darse el caso en que el legislador solo calque la regla del orden. ¿Verdad? Entonces la función del legislador en esto es súper importante. El legislador como parte de ese aparato del Estado que tiene un rol muy importante, esto dicho por Hayek y por Buchanan sobre todo. Y este asunto es a lo que me quiero referir. Entonces puede que el legislador agarre un papel de calcar, un papel de manteca y que calque las reglas de justicia para evitar que el 3 o el 4% de los perversos nos metan en un lío, porque uno que roba nos mete en un costo bárbaro. Si vivimos en una comarca tranquila donde nadie roba, con que uno robe, nos mete en un lío bárbaro.
Los costos que trae que uno se salga de la regla son enormes, porque en el fondo, como bien dice Buchanan, la regla es un bien de capital. Una vez que vos tenés reglas, tenés previsibilidad. Una vez que tenés reglas, tenés estabilidad. Una vez que tenés reglas, tenés horizonte a largo plazo. Entonces, con que uno venga y aunque sea surrepticiamente lo rompa, ya nos genera a todos una desazón, una desconfianza. Nos obliga a buscar recursos para tratar de cada uno, tratar de combatir eso. Nos afecta el orden. Entonces es muy importante para los que creemos en el orden evolutivo y que la sociedad civil está antes que el gobierno, que la función de ese gobierno, en esa función legislativa, sea organizar un esquema de tipificación del delito, de juzgamiento de los que son infractores y de la condena, que nos conserve el orden. Para eso, ¿qué tiene que hacer el legislador? Calcar lo que la gente cree que es justo. Esas reglas universales que permiten nuestra convivencia. Ahora, Adam Smith utiliza una frase, una máxima, que es de Solón. Entonces, imagínense cuán lejos se va. Y Adam Smith dice, bueno, el gobernante debe ser un tipo prudente, pero si cambiar una norma que está instituida, eso me gusta mucho el verbo eso, instituida, me gusta mucho, una norma que está instituida, va en contra del sentir de la gente, de la aceptación y de la generalidad, la aceptación que tiene esa norma, hay que tener mucha prudencia y solo ensayar eso muy gradualmente. Porque el hombre del sistema, y así lo llama, el doctrinario, el arrogante según Hayek, un tipo que está tentado de escribir cómo a él le parece que debiera ser la sociedad e imponerlo coactivamente a través del gobierno al resto de la gente, esa puede ser la mayor causa de disturbio, dice Solón. Entonces, les dije que estaban juntos Hobbes y Smith en la clasificación de Sowell, donde los dos creían en una visión media trágica de las potencias del ser humano. Sin embargo, qué distinto. Para Hobbes, ahí está, el monarca, bueno y sabio, antes que la sociedad. Y para Smith, es también al final el legislador chiquitito y prudente, que de ninguna manera puede imponer su voluntad a la sociedad. Dice, la gente no son los trebejos de un tablero de ajedrez. Cada pieza tiene su propio movimiento, no lo podés mover y llevarlo donde a vos te da la gana. Fíjense la prudencia de Smith al respecto. Es súper interesante este asunto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir Smith? Que el poder legislativo o el legislador o el hombre del sistema, pues el tipo que genere más problemas. Y nosotros lo vivimos en la Argentina. En la Argentina había un sistema monetario en dólares y la gente contraía deudas en dólares y yo te prestaba dólares y vos me debías dólares. Y en un momento llegó un gobernante ante una crisis económica y una recesión y todo esto y dijo, a partir de mañana la gente que debe dólares va a pagar pesos a determinada cotización que no era la de mercado. Entonces pone una ley positiva, escrita, que le permite a los deudores pagar en pesos la mitad de la deuda. Y entonces si yo me había comprado un auto y los $10.000 se lo había pedido a mi mamá, moralmente y para adelante yo hubiera hecho todo el esfuerzo que hacía falta para devolverle a mi mamá ese dinero de la jubilación. ¿En qué? ¿En pesos o en dólares? En dólares, pues la moral así te indica, ¿verdad? Ahora, si en rigor de verdad, en vez de ser mi mamá una persona que estaba lejos, como el mercado permite contratar con gente a la que no conocemos, de golpe alguno dice, pero yo debía devolver dólares, pero la ley me permite devolver en pesos. ¿Y por qué yo voy a ser un tonto? Si yo le puedo transferir el problema a él y sacármelo a mí. Entonces, cuando la ley vulnera las normas morales de justicia, genera un quebrantamiento del respeto por la regla. Imagínense una persona que ahorró toda la vida en dólares y que de golpe le dice, no, te voy a pagar en pesos y la mitad. ¿Qué incentivo futuro establece este quebrantamiento de la regla de justicia para adelante? No ahorro nunca más. No presto nunca más en dólares. Entonces, las reglas pueden cambiar absolutamente los incentivos. Y si uno dice que las reglas de justicia son lo que establecen la concordia de la sociedad, cuando uno hace una ley positiva que es injusta, lo que establece es el conflicto de la sociedad. Si las reglas nos ayudan a mitigar esa suerte de propensión instintiva, a creer que somos el centro del mundo y lo más importante del mundo y lo que nos pasa a nosotros es lo más central del mundo y de última que el resto pague los costos, y la ley de justicia no dice, no, baja un cambio, moderate, el otro también existe, el otro también tiene derecho, encontremos un valle de armonía. Imagínate que venga una ley y que diga, este no paga y este pierde.
esa es una ley muy gráfica, pero lo mismo pasa con los aranceles, lo mismo pasa con los subsidios, lo mismo pasa con las protecciones, lo mismo pasa con las transferencias de recursos entre un sector a otro sector. ¿Qué hacen esas leyes positivas? Rompen el sentimiento de justicia. ¿Y por qué yo le tengo que pagar la comida a este? Y entonces, en el fondo, ahí sí que quiero entrar al final del asunto, porque de golpe, si uno cree en estas visiones teleológicas, planificadas, constructivistas, estatales, en el fondo empieza a creer que el orden público es algo distinto del orden privado. ¿Verdad? Entonces empieza a darle trascendencia a la voluntad del legislador y al mandato del pueblo a través de todos los sistemas imperfectos que Martín comentó en la clase pasada. Pero además de ello, cada uno va a hacer uso de esas imperfecciones en beneficio propio. Y entonces en general lo que empieza a ocurrir es un traspaso de las actividades del comercio y de la órbita privada, de la familia, de lo que sea, a la resolución a través del sistema político, que es de orden público. Y la llave del traspaso de eso de la órbita privada a la órbita pública la tienen los legisladores, porque ellos son los que dicen, voy a hacer una ley para regimentar esto. Entonces la regla de justicia de la sociedad empieza a cambiarse por las leyes, que además las cambian todos los días y que hacen imprevisible el orden, y lo hacen inestable, y le acortan el horizonte. Entonces el daño que genera que un legislador se vaya por la suya a hacer lo que a él le da la gana, pensando que cree que puede explicar a la sociedad dónde tiene que ir y creyendo que sabe a dónde tiene que ir, a dónde es mejor ir, excusa de un bien común, un bien general, nos mete en un fenomenal lío porque rompe la regla de justicia. Y la justicia es a la sociedad lo que es la pretensión de encontrar la verdad a la ciencia. No hay ciencia si no hay cierta pretensión de buscar la verdad. Y no hay sociedad si no hay cierta pretensión de justicia, la columna vertebral de la vida social. Entonces romper los principios de justicia es una cosa terriblemente nociva. Es volver para atrás, es desandar todo el camino que la sociedad civil ha andado para sacarse de encima hasta los tiranos, para volver a concentrar el poder en unos pocos que creen que saben cómo llevarnos a quién sabe dónde, pero que en el fondo siempre termina en beneficio de uno y en perjuicio de otro. Y este asunto es muy importante. Porque la debilidad más grande del sistema es que para llevar adelante esas decisiones lo hacen a través de la ley de la mayoría. Y la mayoría es mitad más uno. Y cuando uno tiene 51, ya tiene el 49 que paga la boda. Y eso es muy complicado. Porque partimos la sociedad en mitades. Y generamos un ejercicio de rent-seekers donde hace falta conseguir la influencia, el poder o el 51 para sacarle al 49. Y si el 49 o el 51 o el 60 está desatento, un grupito concentrado le saca igual. Y entonces cambian los incentivos. Y la sociedad, en lugar de ser competitiva y cooperativa, pasa a especializarse en cómo a través del Estado establecer leyes que transfieren rentas a algunas asignaciones de recursos y a algunos bolsillos en desmedro de otras decisiones individuales y desarticuladas y atomizadas de cada uno en procura de su fin individual, que quedan concentradas en un presunto fin social. Entonces nos corre la línea y el Estado del 5% del PBI pasa al 50%. Y todo es de orden público, y todo se decide binariamente, y todos nos llevamos el carro A queriendo el B, el C, el D o lo que fuera, como dice Martín en el supermercado. Y este es el riesgo más grave que hay con las instituciones. Por eso la regla de la mayoría puede servir en el consorcio para ver si pintamos de azul o de roja la pared del patio, pero no para cambiar una constitución, no para violentar la regla de justicia, no para desatender lo que tanto tiempo ha costado encontrar y descubrir en todas las partes del mundo. Esa es la fatal arrogancia. Esa es la estúpida pretensión. ¿De creer que alguien sabe más que los demás? ¿A dónde deben ir los demás? Y lo peor es que se lo imponen por la fuerza. Entonces, cuando hablemos de instituciones, y con esto cierro, hay que tener súper claro este asunto. En el fondo, la política es un maximizador de los cortos plazos. Y uno puede prepararse en la vida para probar una materia, o se puede preparar para aprender la materia.
¿ok? Uno se puede preparar en la vida para tener muchos placeres destellantes, furtivos, o se puede preparar en la vida para ser un poco más feliz, que no es lo mismo. Uno se puede preparar en la vida para concentrar rápido poder, o uno puede prepararse en la vida para a lo largo del tiempo ganar autoridad, que no es lo mismo. Uno puede en la empresa maximizar ganancia, o puede organizarse para tratar de maximizar valor en el largo plazo. Uno puede tratar por estos artes de las imágenes, de las artes visuales, tratar de conseguir una imagen positiva rápido. Pero eso no es lo mismo de adquirir una buena reputación. La historia de las instituciones, la historia del ahorro, la historia del capitalismo, es la historia del sacrificio. La historia de darnos cuenta que para que a uno le vaya mejor, primero se tiene que sacrificar y después de conseguir cierto capital humano, de conocimiento, de saber cómo hacer las cosas y de armar bienes de capital, después el futuro se hace más fácil y para más gente. Pero no se puede atrofiar la lógica del largo plazo a la mínima del corto plazo. Y la política hace todo el tiempo eso. Se endeuda hoy, acentúa el ciclo hoy, aprovechando todos los laberintos y todos los vacíos que Martín planteó y aprovechando la visión romántica que hay sobre la política. Visión romántica que se genera en estos tipos como Godwin, que cree que el hombre es más, o en estas tragedias terribles de Hobbes, que cree que la gente no puede vivir en sociedad armónicamente y en paz. O en esos racionalistas que creen que la razón del ser humano le permite ir a donde le da la gana, sin reconocer las limitaciones que tenemos. Entonces, bueno, vaya este conjunto de advertencias para saber de qué estamos hablando. Es un tema muy complejo, muy vasto, muy entretenido, que nos obliga a leer en todas las direcciones y muchas ciencias y muchos aportes, porque en el fondo estamos hablando de lo complejo que es el ser humano, ¿verdad? Lo ondulante y lo vario que es, y sus instituciones no son menos. Así que bueno, como primera clase de 1 hora, más no puedo apretar. Así que vamos a ver si con algunas preguntas podemos ventilar algunas cosas que hayan quedado más explicadas, mal explicadas, o sueltas, o medias turbias. ¿Cómo hacemos para no caer en la fatal arrogancia de poder reconocer, bueno, estas cosas, como dice Hayek, que se encuentran entre el instinto y la razón? ¿Cómo hacemos para recoger esas cosas en el derecho sin equivocarnos? Bueno, lo podemos equivocar claramente, sí, pero ¿cómo las tomamos? ¿Cómo lo hace el legislador? ¿Cómo lo hace el derecho para poder tomar eso y poder seguir el curso de la evolución? ¿O simplemente tomamos todo y bueno, dejamos que el ensayo y el error haga lo suyo? Y segundo, ¿cuál crees tú que sería el sistema de derecho que recoge mejor esta visión? La respuesta la tiene Smith antes de Hayek, ¿verdad? Porque en realidad en lugar de Hayek, por supuesto, es un científico más de nuestro tiempo y lo que está buscando son abstracciones que permitan entender las cosas. Y en cambio, los escoceses, cuando uno lee sus libros, son todos casos, ¿verdad? Son todos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que decía Smith en su escrito? El legislador tiene que ser prudente. Muy prudente. Y los cambios en la sociedad tenemos que admitir que son graduales. Muy graduales. Y no es la cuestión que el cambio nos cueste más que todo el conocimiento que la costumbre almacena dentro de sí. O sea, la regla tiene adentro, está llena de conocimiento, está llena de experiencia, está llena de vivencia, está llena de éxito. O sea, una tradición, una costumbre no se instala porque sí, no se sale de la nada. Es la manera en que la gente ha empleado para resolver unas cosas. Por supuesto que cambian con el tiempo, porque los desafíos son distintos. Pero la costumbre tiene esa fuerza a defenderse, ¿verdad? La regla, al poner castigo a todo aquel que se sale de la regla, guía la senda. Por eso los innovadores a veces son gente muy cuestionada. En el mercado no, porque como eso es rápidamente ventaja y utilidad, pero los tipos que dicen cosas distintas, de genios a locos, hay un saltito, ¿verdad? Solo hace falta que la gente de golpe se dé cuenta que ese tipo dice una cosa muy interesante, o si no lo descalifica como diciendo, mirá la cosa que dice. En el fondo, ese es el reaseguro, ¿no? Todas las personas tenemos un instinto conservador y un pedazo liberal, todas. El pedazo conservador es porque necesitamos el 90% de nuestra vida hecha rutina. ¿Por qué? Porque no nos da la cabeza para más.
Y nos da la cabeza 5 o 10% para ir cambiando. El ejercicio de poder hacer más cosas es justamente lograr hábitos, como dice Simon, para ir salteando los problemas. Y la gente cree que hace cosas distintas, pero la verdad que hace siempre lo mismo. Fíjense cómo se cortan el pelo las mujeres. Y dice, fui a la peluquería, me hizo un corte totalmente distinto. Da igual. Lo peor, cuando llega la esposa y dice, mirá lo que me compré, qué lindo suéter. Sí, pero no es igual al que tenía. Pero ¿cómo decís eso? Pero no es la misma lana. Sí, es parecida, a mí esta lana es la que me gusta. Y no tiene el mismo cuello. Sí, tiene el mismo cuello el que me gusta. ¿Y qué cambió? No, ¿cómo cambió? Este es bordó y el otro era chocolate. Este año se usa bordó. Y cree que cambió todo y no cambió nada. No, cambié de trabajo, ¿qué haces? Lo mismo en otra empresa. Me mudé al barrio al lado. Y no se te ocurra mudarte, divorciarte y cambiar de trabajo juntos, te queda el psiquiatra. La gente no se puede, la gente necesita saber lo que hace, necesita pisar así firme antes de dar un pasito más. Por definición somos conservadores. Yo soy liberal, ¿qué quiere decir? Que en vez de arriesgar el 5, arriesga el 7. O sea, esa es la innovación que el ser humano se permite y todo muy gradual. Porque en el fondo salirse del rebaño, de la manada donde venimos y ser desaprobado por todos, no le gusta a nadie. Por eso las redes sociales contienen a la gente, porque ese es el espíritu de la tribu que todos tenemos. La mitad del cuerpo es tribu y la otra mitad es turista o explorador. El ser humano es un bicho muy paradojal, muy complejo, muy ondulante, muy vario, muy cambiante. Pero el método que tenemos es apisono y conservo todo lo que me sale para ir en busca de un poquito más. Y no puede ser distinto en algo que nos involucre a todos, que son las instituciones. Es decir, las revoluciones son causas de más conflicto. Fíjense la Revolución Francesa, que se cargó varias revoluciones atrás de otras, porque cuando vos haces de la política o de la legislación, que es binaria, donde uno gana y el otro pierde, ¿qué es lo que estás sembrando? Estás sembrando la revancha. Porque si el principio de la reciprocidad existe, tal cual dice Vernon Smith, uno se queda esperando para cobrársela. Ya vas a ver cuando demos vuelta al régimen chavista. ¿Y quién viene? Otro del otro color. Que en el fondo es muy parecido al anterior, pero dice que es distinto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Prudencia. Mucha prudencia. Recordarle a los legisladores que tienen un cerebro así de una nuez. Y que ellos no son capaces de diseñar el mundo, y que la civilización es mucho más grande y el poder del mercado y de la vida social es mucho más fuerte que el que su cabeza puede planear. Es un llamado de atención para los racionalistas. Eso es lo que creo. Y déjenme decir una cosa más, y no sé si yo estoy interrumpiendo las preguntas, no veo si alguien quiere preguntar rápido y se sale. Me cortan, por favor. Pero hay un asunto en el que yo quiero insistir, complementar, no insistir. Pero a mí me pareció bien necesario hacerlo, la verdad, y no me quiero tornar ni polémico ni irreverente, pero uno tiene que decir las cosas que siento como uno las ve, porque a lo mejor alumbran otras cosas. Muchas veces nosotros creemos que la libertad se defiende del terreno de las ideas. Y eso es cierto, parcialmente es cierto. Pero la verdad es que la libertad, antes de ser una idea, es un sentimiento. Y entonces defender esto en el terreno de los sentimientos es harto más importante. Anoche veíamos una filmina y veíamos el daño de Marx, ¿verdad? Y yo veo pocas camisetas de Marx, pero veo muchas camisetas del Che Guevara. ¿Por qué? Porque lo de la izquierda tiene más claro esto. Buenas tardes. Hola, profesor. Sí, adelante. Tengo dos preguntas. Sí. Primero, sobre la concepción teleológica, Sí. que no me queda muy claro por qué la concepción teleológica, digamos, llevaría a este tipo de constructivismo, porque se supone que un teleológico debiera dejárselo como más a la libertad de las personas, Sí. porque tenderían de manera natural. Y una segunda pregunta es, hay algunas leyes que, por ejemplo, si van contra la regla de la economía, es natural que no funcionen, porque van contra los incentivos naturales. Pero hay otras que son, por ejemplo, no sé, si conduces, no bebas, y en ese caso, digamos, son efectivas y pueden tener un efecto positivo. ¿Hay alguna forma de distinguir entre distintas esferas en que es conveniente como alguna legislación o alguna intervención desde arriba o no? Buenísimas preguntas. Lo fundamental es la teleología es del individuo o de la sociedad. Si vos tenés una visión antropomórfica y la sociedad es un cuerpo social que va allá y todos vamos allá y hay una finalidad común, estamos fritos. Ahora, que uno pueda ser teleológico y que Hayek no dice que no haya planificación, lo que dice es que la planificación es individual.
Y cada cual planifica su vida, en su esfera, en sus 3 metros cuadrados, en su empresa, en su familia, lo que sea. ¿Cómo que cada uno no tiene planes? Sí tiene planes, lo que no hay es un plan central que nos lleve a todo algún sitio. Entonces, el concepto de teleología que yo a lo mejor expliqué mal, es que cuando alguien tiene una perspectiva teleológica de la sociedad, eso no se puede. Porque implica saber a dónde la sociedad va y cuál es ese bien común y quién lo descubre y cómo científicamente encuentra esa verdad social que es indescubrible. Porque no existe. La segunda cuestión está muy bien planteada. En el fondo yo creo que las reglas positivas que van en contra del mercado enseguida nos damos cuenta que no funcionan porque el sistema se hace ineficiente, ¿verdad? Algunos ganan pero otros pierden y entonces a la larga se genera menos riqueza. Déjame añadir a propósito de esto que la moral es igual. Esto corre por mi cuenta porque la moral es un mercado. Entonces cuando vos metés una ley positiva que afecta lo que el mercado ha definido como justicia, pasa exactamente lo mismo. En vez de haber armonía y conflicto. Y el conflicto genera pobreza. O sea, la economía lo que estudia es la escasez de los bienes. Y la moral en el fondo viene a resolver la escasez de los afectos. Porque vos tenés que encontrar un sistema que sea justo, que a gente que no ama a otra gente le convenga respetarla, y le sirva, y le guste, y lo acepte. Ahora, yendo al punto que vos decís, por supuesto, que respetando este gran marco de la evolución, y Buchanan lo dice claramente, uno luego puede empezar a analizar de una manera casi contractualista qué formas institucionales pudieran sernos convenientes. Y hay cosas que se resuelven a través de las normas y de la política mucho mejor que a través de los derechos de propiedad del mercado. ¿Verdad? Entonces, eso solamente hace falta leer a Coase y leer la teoría de la firma para darse cuenta que hay cosas que se resuelven en grupos y hay cosas que se resuelven mejor en la política. Por ejemplo, no tiene sentido que cada uno se compre un semáforo para poner en la puerta de la casa, porque nos metemos en un lío. Entonces hay cosas que hay que definir adentro de la órbita de la política, pues nos bajan costos a todos. Sí, podemos darnos cuenta entre todos que manejar ebrio nos mete en riesgo a todos los demás, que eso no nos gusta, igual que la gente no tire papeles al suelo, o que alguna gente hable altisonantemente no dejando hablar a los demás. Y en el fondo lo que hay que pensar es que el legislador que pone esa regla y que prohíbe no está haciendo nada más y nada menos que lo que están pidiendo todos los otros. ¿A vos te gustaría venir por la ruta y a riesgo de que venga un camionero con 6 cervezas encima? Este tipo te transmite una externalidad, él se tomó la cerveza y a vos te mete el riesgo de la vida. Él si se quiere matar, que se suba un riesgo y que se tire. Pero que no venga con un camión a 200 kilómetros en una ruta de doble mano, borracho y apuntándote. Entonces, ¿qué es lo que el legislador está haciendo? Está escribiendo lo que todos queremos, che, loco, no se puede hacer eso. Ahora, cuando se te va un poco la mano y después dice, bueno, además de no estar borracho porque es un riesgo para terceros, que no coma pochoclo porque engorda y el corazón le hace mal. O que se ponga el cinturón de seguridad porque en el fondo eso le salva su propia vida. Ya es ir intrometerse más en la vida de las personas, ¿no? Y ahí ya me empieza a gustar mucho menos. A pesar de que yo a mis hijos les pido que se ponga el cinturón de seguridad. Pero yo se lo pido. Profesor Walter, ¿Sí? Una pregunta aquí, Iván de México. Sí, Iván. Me parece interesante, bueno, la evolución y la perspectiva multidisciplinar que tiene de las instituciones, pero a mí me preocupa algo, ¿no? De las instituciones y de las lógicas de las instituciones hoy en día, ¿no? Que ellas van adquiriendo una lógica individual y se van alejando también de la sociedad cada vez en esta misma lógica de instituirse y generarse más complejas. Lo veo desde un punto de vista muy sistémico, ¿no? Desde una sociología de Luhmann. ¿Y por qué me preocupa? Me preocupa en el sentido de que cada vez las instituciones son más complejas y las instituciones cada vez tienden menos a hacer sencilla la vida en sociedad, ¿no? Y cada vez nos instituyen con nuevas reglas, con nuevas formas y como usted lo menciona, hay una regla esencial, ¿no? Que es la moral y que es la justicia, pero nos meten cada vez más variables que a mí me preocupan en lo personal porque la vida en sociedad cada vez la hacen más compleja. ¿Hasta dónde las instituciones tienen un límite de instituir? Sí, nos hacen la vida no más compleja, más difícil. Más difícil. Y efectivamente eso es por la intromisión del Estado y el monopolio de la fuerza que tiene. Porque en el fondo todo nos condiciona. Quiero decir, la desaprobación del tipo que tenés al lado en parte te condiciona, pero no te obliga. En cambio el Estado sí te obliga a pagar impuestos y te obliga a cumplir la ley y te mete preso si cree que vos no cumplís con la ley que ellos creen que es justa, o que está buena, o que sirve para algo. Sí, yo creo lo mismo que vos. Si el Estado es el 50% de la vida en sociedad y si todo está en la órbita pública, el matrimonio, lo que consumís, y si entras un producto en la aduana y el tipo de cambio, efectivamente la vida se va haciendo más difícil. Pero en rigor de verdad, como el fenómeno social es económico y político y jurídico y todo junto, lo que termina ocurriendo es que cuando esas instituciones están mal puestas, desatan el problema de la pobreza más rápido.
Y en el fondo lo que vos tenés es que cada tanto, como no se puede hacer castillos en el aire, tenés grandes crisis o grandes revueltas, ¿verdad? Entonces esas detonaciones no son más y nada menos que la sociedad regurgitando, porque está harta de que la aprieten por todos lados y que la estafen por todos lados. Entonces vos podés apretar el cinturón hasta que explota. Esas son las crisis. Cuando vos querés ir a donde no se puede ir, y cuando vos querés violar los principios de la escasez, sea afectiva o sea económica, porque para mí es lo mismo, en el fondo de tanto exigir, eso dura un rato y después no se puede. Si vos podés por un tiempo postergar la deuda, podés por un tiempo bajar la tasa de interés, podés por un rato cerrar la economía, pero al final sos más pobre y no alcanza. Y viene la crisis. Y lo mismo, podés en la moral, podés ir a hacer prohibiciones. Imagínate que existió el orden soviético, imagínate, todo estaba regimentado, así está Cuba y así funciona Cuba. Y la gente arriesga la vida y se muere como se murió Zapata. Tipo con el que tenemos que hacer la camiseta. Nuestra camiseta del Che Guevara es la camiseta de Zapata. Es un tipo que resistió dentro de la cárcel, que lo agarren a trompadas todos los días, a patadas en los dientes y lo entierren hasta el cuello y lo abusen, y el tipo decidió morirse adentro. Porque no soportaba la prisión. Sí, te hace la vida más difícil, sí. Y uno tiene que resistir, y a tiempo. Porque después es tarde. Como ellos tienen el uso de la fuerza, después cuando ellos tienen la fuerza y la están empleando, y una vez que te quitaron la libertad, recuperarla es más difícil, porque para recuperarla tiene que estallar el sistema. Muy difícil recuperar libertad gradualmente, muy difícil. O sea, lo que tiende a ocurrir cuando uno exacerba el monopolio es que detona una crisis social o política al final. Y entonces ahí sí es muy importante, Luis Buchan, la labor de los intelectuales, porque uno tiene que estar claro en las ideas que falló, para que cuando el péndulo vuelva, tenemos la oportunidad de pujar por constituciones que nos den más grado de libertad y de hacer la vida como más nos gusta, buscar la felicidad a nuestro modo. Mencionaba usted el lenguaje, ¿no? Un lenguaje que también genera las instituciones, y es creo que la primera institución que surge, ¿no? Dentro de la sociedad. Pero hoy en día el lenguaje también es una forma de poder, ¿no? Y también, como usted lo mencionaba, el legislador tiene la posibilidad, por medio del lenguaje, establecer una realidad. Pero a mí lo que también me preocupa es que el legislador tiene ese principio de arrogancia, ¿no? El principio de la omnipresencia y del poder absoluto, ¿no? Y entonces, por medio del lenguaje o de las leyes, que es lenguaje, también tienen la forma del poder. Pero los que se encuentran en el poder cambian el contenido de la veracidad y del contenido social, ¿no? Porque en México lo que pasa mucho es que te dicen, la ley de salud es muy buena, ¿no? A pesar de que vaya en contra de todos los principios que se tengan instituidos dentro de las costumbres. Oye, no consumas esto, no consumas aquello, y va en contra de esa moral. Pero el contenido de verdad lo va modificando el que se encuentra en el poder. Y entonces a mí me llama la atención eso, ¿no? El lenguaje, el poder, y aparte también los contenidos de veracidad que van cambiando los legisladores y los políticos. Me gusta mucho la frase de Luhmann, y con esto me gustaría preguntarle, ¿usted cree que la política vive de tratar de resolver los problemas irresolubles de la sociedad? Muy interesante, digo, hay dos visiones de la política, ¿no? Cuando dijimos que en el fondo la naturaleza del ser humano es confrontación, o dijimos que la naturaleza del ser humano es intentar la reconciliación, estamos abriendo dos vías por donde la política, que es una actividad humana que viene desde muy lejos, va a transitar. Entonces vos podés imaginar la política como en la Argentina, o como en los regímenes bolivarianos, donde, ármense un partido y gánenme 51-49. Y eso es claramente confrontación. Y es política también, una política que no tiende a ser una política de reconciliaciones. Y eso alienta la venganza y el conflicto permanente, porque hay una tregua mientras gana uno hasta que viene el cambio del péndulo cuando gana el otro, y no son treguas duraderas las personas que entienden la política como una confrontación. La política es, sí, efectivamente, desde mi punto de vista, un arte de reconciliaciones. Por supuesto, si uno se exige dentro de la política cosas tales como ponernos de acuerdo a dónde vamos todos juntos a comer, es un problema. Insisto, nos podemos poner de acuerdo en las reglas generales que evitan que nos hagamos daño entre nosotros, pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo entre todos a dónde queremos ir cada uno. Es muy difícil, porque somos personas distintas, tenemos gustos distintos, nos mueven distintas cosas, nos realizamos felicitariamente de distintas maneras. Entonces, ¿por qué pretender hacer en la órbita pública lo que cada cual puede hacer en la órbita privada? Y si uno solo no se contenta a sí mismo y necesita más gente, se agrupa en una familia. Y si necesita más gente, tiene varios grupos de amigos. Y si necesita más gente, hace un club. Pero ¿por qué dentro del Estado, donde necesariamente hay una posición que dentro de la política es binaria y va a ganar, y hay otra que necesariamente va a perder? Sí, yo creo que la política bien entendida es reconciliaciones, y reconciliaciones inteligentes para
tratar de instalar leyes de largo plazo. Eso es lo que yo creo. Sí, yo creo que la actividad política es muy importante. Y esa perspectiva de la política, que es dialógica y que es ver cómo le encontramos la vuelta para poder ganar más grado de libertad, es algo por lo que hay que bregar. No se puede vivir sin política y esa es la política que a mí me gusta.